dolido por la muerte de tantos seres humanos en México. No quiero pensar que la humanidad está perdida. No quiero pensar que el esfuerzo de tanta gente por hacer el bien se pierde en manos de aquellos que no tienen corazón para atender a aquellos hermanos que buscan mejor vida en otros espacios. Pasadas las 7 de la noche y con este profundo dolor que me embarga por tantos hermanos, no solo venezolanos, sino latinoamericanos, que le han dicho adiós a este plano en este incendio, francas noches. Francas noches, Venezuela. Quiero dedicar este primer bloque de programa, además de saludarles, darle la bienvenida y agradecerles por acompañarnos todas las noches de 7 a 8 de la noche en esta cita tan importante, dedicar este primer bloque a hacer un llamado a la humanidad. La dignidad humana de la que tanto hablaba San Juan Pablo II, ya que es tan citado constantemente, hoy se ve vulnerada. Se ve vulnerada por la deshumanización, por realmente la falta de dolor y de conciencia de algunos seres humanos que no merecen ser llamados así, de esos que les cierran la puerta al futuro, a los sueños, a los anhelos de tantos hermanos latinoamericanos. Venezuela históricamente ha recibido a gran cantidad de migrantes en épocas de bienestar y de bonanza. Hoy, quien decide partir de este país tan hermoso, lo hace con la intención de buscar mejor vida. Lamentablemente, más de 39 personas del continente americano han perdido la vida en un incendio en Ciudad Juárez. El gobierno de México confirmó la muerte de 39 personas, entre ellos 12 venezolanos que enlutan el corazón no solamente de quienes hacemos comunicación, de quienes estamos frente a los medios de comunicación, sino también de todo el país. Quiero ampliar esta información. 39 personas de distintos países, entre ellos 12 venezolanos, según informó el gobierno mexicano, han perdido la vida a causa de un incendio en el que, pues lamentablemente, se anuncia que en el Instituto Nacional de Migración, ubicado en la ciudad de Juárez, se genera un incendio a causa de, pues, un accidente que se da entre los adultos mayores. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el incendio se originó en medio de una protesta que provocó la quema de ropa en el área de alojamiento donde se encontraban 68 adultos mayores. Otras 29 personas resultaron heridas y trasladadas a los hospitales. Las autoridades mexicanas establecieron comunicación con los consulados de diferentes países a los fines de gestionar acciones de identificación de los migrantes fallecidos. Me niego rotundamente a ponerle número a los venezolanos que han salido del país. Me niego rotundamente a convertir a las personas que intentan buscar el bienestar en otras fronteras en, lamentablemente, cifras, estadísticas. El venezolano no es número y no merece ser un número. El venezolano no merece morir fuera de su país de la manera en la que lo está haciendo. Venezuela ha formado grandes hombres, grandes líderes, grandes profesionales, que han emigrado para darle a Latinoamérica, a Europa, a Oceanía, a África y a Asia momentos de mucho profesionalismo, momentos de mucho crecimiento. Le hemos otorgado a la humanidad incluso grandes avances a nivel tecnológico y científico. No merecemos ser tratados de esa manera. El venezolano ama su tierra y seguramente cuando esta tierra alcance el bienestar, el venezolano va a volver a su patria, a su nación, para otorgarle todo lo que ha aprendido fuera de nuestras fronteras. Nos ha tocado recibir, como les dije, a grandes migrantes, a un gran grupo. Mi padre, mi abuelo, mi familia, llegó a este país y fueron recibidos con los brazos abiertos. Al mundo no le toca otra que abrirle los brazos a los venezolanos. Ciertamente, hoy estoy adolorido, hoy lamentablemente abro con malas noticias, francas noches. Les agradezco a ustedes la sintonía, pero también les pido que estén atentos a estos contenidos porque son contenidos de interés internacional. A los organismos internacionales que tanto hablan de derechos humanos, al derecho humanitario, que está bien establecido y que es claro.
Una persona que huye de una situación humanitaria severa decretada por la Organización de Naciones Unidas está en condición de refugio. El refugio tiene responsabilidades jurídicas y protección jurídica internacional. Y esto que ocurrió puede ser un delito internacional. Así que hay que evaluarlo. Seguimos avanzando en el contenido. El gobierno de Venezuela suspendió la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque, encargada de impulsar la producción petrolera de la estatal PDVSA. El presidente Nicolás Maduro derogó el decreto que mantenía vigente las funciones de la comisión presidida por Tarek El Aissami desde el año 2020. La finalidad de la misma era reestructurar y reorganizar el desarrollo industrial petrolero nacional. El Ejecutivo instruyó a la nueva directiva del sector de hidrocarburos a asegurar la culminación de los procesos. La derogación de este decreto ha sido publicada en Gaceta Oficial y citamos textualmente: se deroga el decreto número 4681 de fecha 27 de abril de 2022, publicado en Gaceta Oficial número 42364. De la misma fecha, por medio de la cual se mantuvo la vigencia del decreto de creación de la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional, Ali Rodríguez Araque, refiere la Gaceta Oficial número 460.189. Luego de los hechos de corrupción, evidentemente, toca al gobierno nacional derogar este anuncio que se había hecho en el año 2022, en donde Tarek El Aissami queda a la cabeza de este decreto Ali Rodríguez Araque para la reestructuración y reimpulso de la industria petrolera. Lo que ocurrió posteriormente, ya sabemos. Definitivamente el cuento ha sido constante dentro de los medios de comunicación nacionales e internacionales y nosotros vamos a estar atentos, pero no vamos a ahondar en este asunto en esta oportunidad porque la decisión del gobierno nacional ha sido además totalmente esperada de derogar este decreto Ali Rodríguez Araque porque ya Tarek El Aissami no se encuentra al frente de PDVSA. Por otro lado, y revisamos información internacional, Rusia denunció presión luego de la votación del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tras la sesión que se realizó ante el sabotaje con los gasoductos Nord Stream. Seguimos avanzando ampliando este sonido, esta investigación. El embajador adjunto de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas, Dmitry Polyansky, denunció que los países occidentales ejercieron presión contra las naciones que se abstuvieron de votar a favor de la resolución que investiga el sabotaje ejecutado a los gasoductos rusos en el mes de septiembre de 2020. Polyansky calificó como señal positiva que las Naciones Unidas ejercieran presión ante Dinamarca, Alemania y Suecia para que lleven a cabo una investigación sin demora y transparente. Preocupado Rusia por la situación de los gasoductos, además luego de firmar un acuerdo tan importante con China para reactivar gasoductos adicionales que puedan sustituir a aquellos que fueron destruidos en medio de una guerra que ha dividido a la humanidad en los que están a favor de Ucrania y consideran que significa una invasión de Rusia hacia Ucrania y los que están a favor de Rusia y consideran esto una guerra entre ambas naciones. Definitivamente el mundo se está reorganizando y mirando hacia otros aspectos importantes de la economía. Recuerden que al finalizar la Guerra Fría se acabó la división por poder político y comienza una división por poder económico en donde este tipo de gasoductos adquiere una importancia superior. Ya veremos qué ocurre respecto a este tema. Por ahora hacemos una pausa. En la próxima parte seguimos ahondando en términos internacionales, pero referente a Venezuela y su relación con Colombia. Tenemos en nuestro estudio a un especialista en integración. Ya volvemos con más. Francisco González es analista de integración regional. Complacido de tenerlo acá con nosotros, además en la silla franca, porque hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, las relaciones con Colombia, aunque vamos a dedicarle un pequeño espacio también al tema migratorio, aprovechando que se encuentra con nosotros y además que la noticia que se generó desde Ciudad Juárez en México ha consternado a la humanidad. Más de 39 personas han perdido la vida, lo anunciaba el gobierno mexicano y se ha convertido el ser humano en cifra. Vamos entonces a dividir esta entrevista en dos partes. Vamos a hablar del tema colombiano y vamos a ver un reporte además que ha preparado el equipo de producción con el objetivo de continuar además afianzando las alianzas comerciales entre Venezuela y Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro,
se reunió en Caracas el pasado 23 de marzo con el mandatario nacional Nicolás Maduro. Vamos a ver este reporte. ¿Qué ocurrió allí? Desde la Casa Cultural Aquiles Nazoa se efectuó la tercera reunión que estuvo centrado en seguir fortaleciendo las relaciones diplomáticas, comerciales, financieras, política y cultural entre los países. Importante resaltar que el penúltimo encuentro de ambos mandatarios se realizó el 16 de febrero en la frontera colombo-venezolana, en la tiendita, donde se firmó el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial, que prevé para este año 2023 la meta de 1.800 millones de dólares en operaciones. El 7 de enero de este año, Petro y Maduro volvieron a reunirse con carácter extraordinario. En esta oportunidad, acordaron reactivar espacios de concentración y diálogo. Vale recordar que el 1 de noviembre del 2022 se realizó el primer encuentro en el Palacio de Miraflores. Desde ese entonces, se inició a establecer una agenda de cooperación bajo los principios de respeto mutuo, autodeterminación y complementariedad. Bienvenida a nuestro programa. Con este reporte quiero iniciar esta entrevista respecto a las relaciones con Colombia, la historia de las relaciones con Colombia, pero más allá de la historia, la realidad de las relaciones con Colombia luego de episodios políticos bastante álgidos entre ambas naciones, sobre todo a partir del año 2019, lo que ocurre en el gobierno anterior a Gustavo Petro, y posteriormente un Gustavo Petro que ha decidido reabrir las relaciones con Venezuela en el ámbito diplomático, en el ámbito comercial, pero además en la participación en aquellas mesas de negociación que se paralizaron con el Ejército de Liberación Nacional, que es una posibilidad dentro del gobierno de Petro. Entonces vamos a comenzar con el ámbito comercial y económico, que es lo que a la gente tanto le interesa y tanto conversan en redes sociales. Quiero que Francisco González nos haga un análisis de la importancia de la relación comercial y económica con Venezuela, hoy que Venezuela no es tan llamativa en el ámbito económico y comercial, porque ciertamente, y decretado por la Organización de Naciones Unidas, incluso dicho en reiteradas oportunidades por el gobierno nacional, se atraviesa una situación económica severa y dura. Sí, primero que nada, gracias por la invitación a todos ustedes, los trabajadores y a la producción de Canalí. Mira, la situación con Colombia, como hemos visto, ha sido muy dinámica, ha sido de reencuentro, y es bueno acotar algo aquí, ¿no? Que no es que se firme un acuerdo nuevo. Lo que se firmó fue un acuerdo que ya existía anteriormente, un acuerdo que estaba por allá desde 2006. Recordemos que en el año 2006, después de lo que pasó en Mar del Plata en el año 2005 en Argentina, en la cual Bush traía para Latinoamérica, que era la propuesta del ALCA, allí hubo una inflexión política, porque países como Argentina, como Uruguay, Paraguay y Venezuela, en aquel momento, pues se juntaron primero para repeler esa política y después comienza un periodo de integración de manera más contundente. Y es a partir de ese momento pues que algunos países buscando aristas para romper con esta posibilidad de un comercio regional o intrarregional empiezan a transar de manera directa con Estados Unidos. Y entre esos estaba Colombia, por ejemplo. Y es allí precisamente cuando en el 2006 pues Venezuela, de la mano del presidente Chávez en aquella época, decide salirse de la CAN. Eso va a tener consecuencias políticas, jurídicas, porque ¿qué va a pasar? Posteriormente, para decirte, ahora que hablas del tema de los números, ¿no? En aquel momento, del 2006 al 2012, 2013 aproximadamente, el intercambio comercial hacia Colombia por parte de Venezuela era de 4.900 millones, si somos importantes. Y de vuelta para acá, 4.700 millones. Entonces era un momento de más de 10.000 millones de intercambio comercial, desde el 2006 al 2011 aproximadamente. Sí, fuimos importantes. Somos importantes, porque precisamente es en este punto en el cual comienza esa distorsión por parte del gobierno colombiano y también lo que tenía que ver con cuestiones políticas, pues se politizaron las relaciones, el hecho de lo que había sido, Venezuela participaba, como tú bien decías, en aquellas propuestas de acuerdos de paz, sí, los diálogos. Y era el buen oficiante por la FARC. Sí, Colombia de manera unilateral saca a Venezuela de esa mediación, o de ese, sí, Venezuela fungía como un país como de buenos oficios, ¿no? Es que incide, eso tiene también un escalafón, ¿no? Buenos oficios, negociación. Era el buen oficiante por la parte de la FARC, fue la solicitud de la FARC en la mesa de negociación. Después hay una ruptura en esa época y eso hace que, nada, ya la cuestión política se fue enturbiando la cuestión comercial, ¿no?
Y más adelante, ya por ahí en el 2015, ya estaba Santos también en el gobierno en aquella época. Bueno, hubo un impasse en términos de operaciones militares en la frontera por parte de Colombia, y eso trajo, bueno, a colación el hecho de que prácticamente fue como que quizás la primera vez en que se rompen esas relaciones. Ya había habido distorsiones, por ejemplo en el 2008 cuando se da este pase del ejército colombiano a Ecuador. ¿Te acuerdas esa vez que hubo esa situación? Donde asesinan a Marulanda, donde Correa sale a colación al tema en sí mismo, ¿no? Porque había entrado el ejército colombiano y sin embargo la UNASUR, que existía en aquel momento con Néstor Kirchner en la cabeza, servía también como de órgano para tratar de conciliar los dilemas que estaban ocurriendo en América Latina. Las constantes denuncias que se hacían desde el gobierno colombiano en épocas del expresidente Chávez, de la presencia de grandes miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, de la FARC, en Venezuela. Incluso aquel gran discurso, recordadísimo discurso de Hugo Chávez, donde se refería a uno de los miembros de la FARC, y eso pues generó también una fractura importante en las relaciones con Colombia. Además que la figura de personas que adversaban al gobierno colombiano, estoy hablando de Álvaro Uribe, estoy hablando de Juan Manuel Santos en sus inicios en Venezuela, y sobre eso también hay que hablar, porque una cosa es una ruptura diplomática históricamente, y la otra una ruptura comercial. Además de eso, profesor, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, cuando se fracturaba una relación diplomática, se cerraba un consulado, por ejemplo. Y eso pasó en esta oportunidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Colombia? Ha sido lamentable, yo creo que lo ha dicho constantemente Petro y el presidente Maduro, del hecho de que se hayan roto las relaciones a ese punto, pero no hay que descontextualizar eso de lo que ocurría, como tú bien decías al inicio, en el 2019, que tenía que ver con un plan, una gigantesca operación de desmantelamiento del Estado-Nación llamada República Bolivariana de Venezuela. Es decir, si no entendemos el problema diplomático con Colombia y con otros países, ojo, con otros países también, no podemos entender todo lo que estaba pasando en ese momento. Y también tiene que ver con la política exacerbada, injerencista de Donald Trump en aquel momento, en la cual pues se buscaba el desmantelamiento de este país. Y eso con Colombia fungía como del cónclave en el cual todas esas operaciones se llevaban a cabo allí por parte de inteligencia y el ejército de Estados Unidos en conjunción con el ejército colombiano. Y eso ha sido en aquel momento, ¿no?, la constante, incluso antes de salir Uribe, Iván Duque, bueno, son del mismo partido, el Centro Democrático. La cuestión fue bastante turbia y casi que a un nivel de guerra, ¿no?, en lo que es por el Arauca, lo que eran distintas operaciones militares que estaban allí para tratar de enturbiar lo que era la paz en la zona, y eso también como una forma distractiva, una especie de cortina de humo con el hecho de tapar el problema interno que ocurrió en el 2019 en Colombia, que fue el paro nacional, y en la cual, bueno, el desgaste político de ese partido dominante que había tenido, bueno, casi más de 2 décadas en el poder y que llegó a su clímax en el 2019, nos parece. Claro. Ahora, el tema de las relaciones con Colombia, más allá del asunto político del año 2019, que es importante, se ha basado también en la presencia, por ejemplo, y esto con conocimiento de causa de grandes denuncias que se han hecho en el sur del estado Bolívar, por ejemplo, en la frontera con Colombia, en el estado Táchira, en Apure, en Barinas, la presencia del Ejército de Liberación Nacional, que para muchos venezolanos y colombianos, y para el gobierno colombiano en su momento, parecía ser con la misma anuencia del gobierno. De hecho, se hicieron ciertas denuncias. Entonces esto también resquebraja un poco lo que es la relación, porque ese flujo de información o la opacidad real de la información puede generar diatribas a nivel diplomático, porque, oye, un país que tiene desde el año 59 luchando en su guerra interna contra la guerrilla colombiana, contra el Ejército de Liberación Nacional, contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias con Colombia, que las denuncias constantes sean, pero en Venezuela está la presencia del Ejército de Liberación Nacional, ¿cómo puede ser tomado? Mira, yo te lo voy a decir porque hace días, por cuestiones del trabajo, casualmente, ¿no?, y no tenía nada que ver con un tema académico, tuvimos una reunión quizás con alguien que estuvo en esas dinámicas en los años 90 y que perteneció a esos grupos guerrilleros de la frontera. Y mira, sí, se daban tareas por parte de estos grupos insurreccionales, insurgentes en Colombia, y que de alguna manera impactaban en Venezuela. Te hablo en la etapa pre-Chávez en el gobierno, ¿no? Es decir, ha habido siempre ese espacio en el cual el problema interno colombiano ha venido permeando en la realidad venezolana. Bueno, empezando porque y el gran número de colombianos que se venían a Venezuela en aquel momento. O sea, es una cosa donde
es lo normal. Yo te digo, en el caso personal mío, yo tengo familia ahí y voy mucho allí, a Rubio, San Cristóbal. Entonces, cuando tú estás ahí, pues la gente que vive allí estudia de aquel lado, se vienen para acá, se casan. Es lo normal, ¿no? Sí, sí, eso es una mezcla. No es la realidad de nosotros que vivimos aquí allí en Caracas, en la capital, a la gente que vive ahí. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y en la próxima parte, ya que estamos hablando un poco de historia, vamos a hablar del año 2015, cuando se da aquella salida de los colombianos a través de la trocha, que es algo un hecho que me tocó cubrir como periodista, y la decisión que se tomó en el año 2015 respecto a los colombianos, que eso también genera mella en el tema de las relaciones, porque es muy chévere estar en Venezuela y hablar siempre a favor de nosotros, pero también en las relaciones diplomáticas hay que ver ambas partes del asunto. En la próxima parte vamos a hablar sobre el año 2015 y la decisión que se toma desde el gobierno venezolano respecto a los colombianos en el país. Ya volvemos con más. Continuamos en Francas Noches, estamos hablando de las relaciones colombo-venezolanas a propósito de la última visita del presidente colombiano Gustavo Petro para reunirse con Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hicieron además en la Casa Aquiles Nazoa, en esta oportunidad, lo habían hecho ya en otros lugares y el presidente Gustavo Petro no solamente ha venido a Caracas, sino que ha estado en la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira con la reapertura de los puentes y la reapertura además del intercambio comercial a través de los puentes históricos, ¿no? Pero en el año 2015 justamente a través de estos puentes o de las trochas, muchísimos colombianos tuvieron que irse de Venezuela desde el 2013 al 2015, pero en agosto del 2015 fue el punto más álgido de esa situación. Hacía cobertura yo para algunos medios internacionales y nacionales en esa oportunidad y vi colombianos morir por la crecida del río, cruzando la trocha, por aquel decreto que impedía que esos colombianos siguieran en el país. Muchos de ellos abandonaron de manera desesperada Venezuela. Se hablaba de 10.000 colombianos que habían abandonado Venezuela. En algún momento se habló de 820.000 colombianos que vivían en Venezuela en épocas anteriores. Hoy ha mermado muchísimo la población de colombianos en el país y ha aumentado la presencia de venezolanos en Colombia. Ciertamente, el colombiano aquí fue recibido muy bien en su momento y también creo que a pesar de ciertos episodios, y con esto quiero marcar mi posición de rechazo contra de cualquier acción de xenofobia que se haya podido ejecutar o peor, ¿no? La fobia a la pobreza, que es peor, porque si el venezolano va con dinero a invertir, pues es tratado muy bien, pero si no, y eso yo quiero, ojalá pudiera interpelar algún día a la alcaldesa de Bogotá respecto a este asunto, porque se lava la cara hablando de integración y integración latinoamericana y todo lo demás, pero ha sido la primera promotora de grandes actos de violencia en contra de los venezolanos y eso yo lo rechazo rotundamente. Entonces en el año 2015 ocurre un hecho importante respecto a las relaciones colombo-venezolanas. Vamos a hablar un poco sobre este tema, porque no se trata solo de hechos políticos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que esto cada vez que ocurren ese tipo de cosas, como esa que nombras 2015, pero también a partir de 2019, han sido momentos álgidos, ¿no?, de las relaciones diplomáticas y políticas. Claro, en el 19 fue como el clímax de eso, ¿no? El top de las rupturas, ¿no? No habíamos llegado a ese nivel quizás. Cada vez que ocurre eso, pasa, se marcaron las diferencias. Sí, pasa que cuando ocurren esos huecos jurídicos, esos limbos en los cuales se enturbian esas relaciones, las mafias se aprovechan de esa situación y comienza una forma enturbiada para que la gente pueda pasar de un lado a otro, ¿no? Lo hemos visto estos últimos años y por eso creo que Petro en este último viaje y los anteriores que ha hecho aquí a Venezuela, y lo decía en la campaña electoral, ¿no? 4 desde que es presidente. Sí, nosotros venimos siguiendo toda la campaña electoral porque en aquel momento ya en el discurso Petro anunciaba la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela. No solo las relaciones diplomáticas, las relaciones políticas. Y ahora se abre el espacio para la posibilidad de este espacio que es el tema económico. Es decir, no puede haber un intercambio económico y por eso retomamos lo que te decía hace rato del año 2009, 2010, donde había buenas relaciones, si bien tensas, pero había las relaciones, existían, eran palpables y continuas. Y sin embargo, a partir del 19, con la ruptura total, ahí sí, la ruptura total, ya se acababa eso, pues, y el intercambio, el flujo llegó a cero. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, y es lo que tenemos que detectar en ese momento, precisamente es cuando comienza el flujo de personas a través de estos grupos mafiosos que, ojo, si bien hay la intencionalidad de Petro y de las autoridades venezolanas en la frontera,
para que baje el nivel de eso, continúa incluso hasta hoy, ¿no? Ha bajado, es verdad, incluso las pero Fuerzas sigue hasta Armadas, hoy. incluso las Fuerzas Armadas de ambas naciones, porque Sí, además claro. no podemos negar que así como tú le pagabas a alguien que era de un grupo subversivo, un grupo beligerante, porque ya son beligerantes, porque están en mesas de negociación, de $1, $2 o $3, igualito cuando cruzabas el puente, por cualquier motivo, te iban a matraquear. Claro, sea pero aquí o sea es bueno allá. aclararle al público, Jalín, que eso es un problema de Colombia, no es un problema de nosotros. El problema de la guerra colombiana, Pero ahí escucha, no estoy de acuerdo, el profesor, problema de la guerra porque en colombiana Venezuela también te surge a partir de los matraqueaban. años 50 con la muerte de Gaitán, y eso hizo que prácticamente la forma en que la expresión popular pudiera hacerse del poder fue nula totalmente. Entonces nosotros hemos vivido una constante en la cual rebasa el problema colombiano en las fronteras y pasa para acá. Por eso te decía hace rato una experiencia de los años 90 que no tenía que ver con la llegada de Chávez al poder ni el bolivarianismo, y en la cual ya eso ocurría. Secuestraron a un hijo de Carlos Andrés, te lo estaba diciendo. Claro. Nos reunimos con un guerrillero y nos contaba la historia de cómo habían secuestrado a una persona muy cercana a Carlos Andrés en aquellos años, y ellos intermediaron para poder arreglar esa situación. No es un problema del 99 ni con la llegada, es un problema que ha tenido más de 50, 60 años en Colombia. Nosotros hemos sido receptores, tú bien lo dices, hemos sido receptores de la migración colombiana, no es lo contrario. Y muchos, hoy es lo contrario. y muchos de los que se están yendo, y lamentablemente que eso que dices que la alcaldesa hacen allá, también son binacionales, y eso no te los dicen los números de las instituciones que tienen que ver con estadística. Muchos son binacionales. Te lo digo porque conozco gente personalmente, hijos de colombianos que han ido y de aquel lado los maltratan y tienen binacionalidad, tienen cédula y pasaporte colombiano. Pero O sea que el honestamente, problema de allá, de aquel lado, esa xenofobia que se generó contra los venezolanos, ha sido contra los propios nacionales de ellos, ¿te das cuenta? en algunos Eso cambió, casos, por supuesto. Eso cambió. Es que hay Y mucha es lo mezcla bueno. entre Colombia y Ahora, Venezuela. Lo que tenemos que ver es el cambio radical que ha sido la llegada de Petro y que ahora eso ha cambiado. Claro, Ha cambiado, claro. ¿te das cuenta? No, bueno, ha cambiado que a lo mejor por decreto, por norma, ya no se trata a los venezolanos de la misma manera, y eso es algo que se debe agradecer, pero lo que no ha cambiado es que ya los colombianos dejaron de ver a Venezuela como atractiva para venir a Venezuela, y sí muchos venezolanos se fueron cruzaron la frontera. Mira, Jarín, la atravesaron. es relativo porque los números últimos, si vas, y tú que has estado ahí en la frontera y si vas a los puentes, es bueno ir y ver, ¿no? En concreto en estos días, la afluencia de gente que va o viene, si bien aumenta en términos de intercambios comerciales, gente que va y viene, los vehículos pasan, ¿no? En estos días abrieron ya la posibilidad de que la gente se mueva en vehículos. Pero ese tema del migrante y mucha gente que se ha ido y que está fuera del país también ha migrado hasta México, ya que tú hablas del tema de México. Bueno, hace iban rato, a ¿no? cruzar a Estados Unidos. Y claro, por eso. Pero estaban allí por entonces paso. hay que ver que hay un grupo social de personas que se fueron del país, que están fuera del país y que han visto también la posibilidad de migrar desde los países en el extranjero. Cosas Esa es que una no nos realidad. pasaba, ¿no? En aquella época que menciona antes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Y justamente quiero hablar sobre el futuro, la Sí. perspectiva. Lo prospectivo. Y además, ¿qué se tiene ahora en cuenta con la visita de Petro, luego de aquellas conversaciones donde poco se ha afirmado, pero mucho se ha hablado sobre las relaciones comerciales y económicas? ¿Qué tan llamativa es Venezuela para Colombia hoy? Mira, para entender el problema colombo-venezolano, el tema económico de ambos países y la crisis Porque no creo que la intención de Petro sea amistosa, yo creo que es de intereses, ¿no? Y está de todo un poco, hay de todo. Más válido. Pero si no, lo que te decía hace rato, si no retoman las relaciones políticas y las relaciones diplomáticas, no puedes pasar a un plano comercial. ¿Ves? Así Son de sencillo. escalafones, es así. Entonces, como ocurrió lo primero, y lo dijo en campaña electoral, y lo bueno es que lo cumplió. Otros políticos dicen esas cosas y después no las cumplen, aparte que fue una campaña bastante escabrosa, polarizada, y en la cual cuando Petro estuvo en Cúcuta, en campaña, pues te lo digo porque la primera vez que iba a visitar Cúcuta se tuvieron que replegar. Y no había fueron. como temor de hablar de Venezuela. Y después él visitó Cúcuta y en ese momento sí, bueno, con todo un armatoste, ¿no?, policial, porque bueno, sí, había la posibilidad de un atentado por parte de grupos de cualquier naturaleza. Entonces, cumplió. Digamos que en ese caso, un político que habló en la campaña electoral la posibilidad de ese cambio y ahora sí, cumplieron. Se fue Álvaro Leiva, el canciller a la frontera, fue el canciller nuestro del momento, el año pasado, y ahora sí, ya las relaciones se han retomado. Y eso es un avance porque eso no estaba, ¿ves? Sin embargo, pasaron varios años en los cuales estos grupos, que te decía hace rato, mafiosos, siguen moviéndose en esas zonas de frontera, ¿ves?
y no es una cosa que la vas a resolver, me refiero a la voluntad política de los liderazgos, de un día para otro, no es una cosa que se va a resolver. Ya había la voluntad por parte de sectores empresariales de que las relaciones mejoraran, pero no había forma. Mira, el último año de la política de Iván Duque era muy difícil. Lo dicen, mira, personas que saben de la política colombiana y venezolana, que ni siquiera por un WhatsApp que tú le mandas no sé, al asistente del canciller un mensaje o del ministro de la defensa colombiano y no había forma de entablar relaciones. Pues era una ruptura total, era muy difícil. Pues. Y eso difícil hacía y quizás insistimos en esto, pero hacía que estos grupos de mafias se apoderaran del espacio, de un espacio territorial, pues. Tenemos que entender, Jalín, que si en el 2019 esta situación hubiese pasado, y eso lo dicen los historiadores, una ucronía, si hubiese ocurrido el plan que tenían contra el país, y eso lo hemos sido insistentes, decírselo a la gente constantemente, nosotros no estaríamos aquí en este momento conversando. Y no creo que los grupos o movimientos o liderazgos de izquierda en la región hubiesen llegado al poder. En Bolivia, después de que tumban a Evo, Alberto Fernández aparece en la escena, AMLO en México, y lo que de verdad hubiese pasado... Ha sido un turno, porque claro, lo mismo pasó previo. Apareció el expresidente de Brasil, sí, apareció Macri. Entonces, yo creo que ha sido como... ambivalente. Sí. Ambivalente, como la región. Una montaña rusa, exceptuando Venezuela, que claro, con el tema de la reelección indefinida se ha extendido demasiado. Claro, pero eso es importante lo que dice Jalín, porque eso le dio oportunidad a los grupos que defendían políticas liberales, neoliberales o ultraliberales en la región, se gastaron rápidamente. Porque habíamos vivido una experiencia, ahora sí, desde el año 2000 quizás hasta el 2015 como periodos, en la cual nuestros países crecieron en conjunto con la integración latinoamericana, ¿ves? La UNASUR, la CELAC y todo eso, y crecieron también nuestros bolsillos. Es decir, pregúntale a cualquier persona, a un familiar, quizás tú mismo, si veíamos los salarios nuestros y la fuerza económica de los países en aquel momento. Pero no trascendió, profesor. No trascendió, y no trascendió porque... si crecieron nuestros bolsillos y se hizo de manera inteligente y lo hicimos para la trascendencia, claro, hoy en día no estaríamos viviendo los pueblos latinoamericanos lo que se está viviendo a nivel económico. Es un buen punto porque eso nos muestra también de cómo la se integración... enfocaron mucho en el tema político y dejaron de lado temas importantes. La integración debe estar por encima de sesgos políticos ideológicos. Claro, claro que ahí estamos de acuerdo, claro, totalmente de acuerdo, para que trasciendan, honestamente. Profesor, se me acaba el tiempo, pero no quiero dejar de tocar el tema de estas personas que murieron en el Instituto de Migración de Ciudad Juárez, en México. Es una noticia muy nueva. Sí. El presidente de México ha puesto números, habló de 39 fallecidos, entre los cuales hay ecuatorianos, salvadoreños, hondureños, venezolanos, nicaragüenses, guatemaltecos. Y la verdad es que duele, no importa la nacionalidad, duele muchísimo que la gente tenga que morir por buscar el bienestar o por considerar que en su país no tiene las herramientas necesarias para poder vivir. Y lo hacemos además lo hacemos con poca humanidad. O sea, es decir, con unas condiciones terribles, la gente cruzando desiertos, sí, la gente cruzando además selvas. Y yo creo que el sentido de recuperar la humanidad es importantísimo, incluso en el ámbito político, en el ámbito diplomático. Sobre eso vamos a hablar en la próxima parte, sí. Vamos a la pausa y volvemos con más. Vamos a hacer rapidito el corte. Se nos fue el tiempo súper rápido, pero... Seguimos en Francas Noches. Francisco González nos habla sobre integración y tocábamos el tema de las personas que han fallecido en el Instituto de Migración de Ciudad Juárez a raíz de un incendio generado por una protesta. Muchas personas de la tercera edad, entre ellos 12 venezolanos, perdieron la vida. Y yo le quiero preguntar, el ser humano se ha convertido en número, ¿cómo humanizar la política, cómo humanizar la diplomacia? Porque si bien estos son aspectos técnicos en donde... el humanismo incluso puede generar algunos daños
¿sí? Porque pensar con el corazón y no con la razón puede generar daños a nivel de relaciones, a nivel de economía, a nivel de comercio, pero sí hay vidas en el medio, sí hay venezolanos abandonando el país y sí hay venezolanos que están pasando por estas situaciones tan difíciles. Mira, yo creo que allí hubo una oportunidad de oro que lamentamos que no se dio esa situación en la cual en Estados Unidos se daba esa cumbre por las democracias, donde se excluyen a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, y precisamente era para hablar de estos temas, Jalín. Es decir, cuando los liderazgos radicalizan sus posiciones y no se abren para la discusión y el debate, pasan este tipo de cosas. Bueno, antier culminaba la cumbre que se da allí en República Dominicana, donde sí se habló del tema, donde la cumbre está en República Dominicana, en la cual participa también Cumbre Iberoamericana, y participa España, participa Portugal, y allí sí se habló sin tapujos de estos temas, ¿ves? Y precisamente en los acuerdos, en el documento final, lo que proponían era precisamente unas mesas en las cuales poder discutir los temas de la migración, los problemas proclives a eso, y también las situaciones económicas de América Latina, de cómo desde la época de pospandemia, se ha ralentizado la vuelta a las economías en comparación con Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Venezuela iba a significar un tema de conversación en temas migratorios, no? Y bueno, son los momentos porque en la actualidad lo importante para esto, y lamentamos ese acontecimiento, nos enteramos a través de ti, como te decía, y creo que el gobierno de México ha tenido buena voluntad de colaborar en esas discusiones. Pero no así el ciudadano. Hay un video trascendiendo que las personas intentaban salir y le tenían la puerta detenida para que no hemos visto los saliera. videos. Lo que pasa es que yo lo que te quería decir es que... No quiero caer en eso, porque a lo mejor el video está por parte alterado. de Estados Unidos hay una política ambigua en este momento. Si bien Estados Unidos ha tenido una flexibilización de algún tipo de sanciones por el hecho de la necesidad petrolera derivado de la guerra con Ucrania, porque la necesitan y estamos cerca, somos la fuente más grande de petróleo del mundo, más de 300.000 millones, y ellos lo necesitan, y son 100 años de relaciones intercomerciales entre Venezuela y Estados Unidos. En este momento, yo creo que la situación es el diálogo. Sin embargo, hay sectores de Estados Unidos radicales que utilizan el tema migratorio para sacarle rédito político, sobre todo en Miami, y se aprovechan de esas situaciones y presionan a México, ¿eh? Es un contexto más complicado, ¿eh? No, y además es una opinión que seguramente si se sienta otra persona que estudie lo mismo podrá pensar distinto, pero yo quiero decirle a la gente que acá en Francas Noches, la Silla Franca está dispuesta para todas las personas que estén dispuestas a hablar sin tapujos de la forma de pensar, de la forma de evaluar, de la forma de analizar y de la forma de ver las cosas. Así que eso, la verdad, es importante para nosotros. El día de ayer estuvo acá Delsa Solórzano, bien, presidente del Partido Encuentro Ciudadano, y pues tenemos una pequeña dinámica cuando es posible de que la persona que viene el día anterior le deja una pregunta a la persona que viene el día siguiente, al invitado de la Silla Franca. Le dijimos que usted venía y dijimos que íbamos a hablar del tema colombo-venezolano, a lo que ella hizo un comentario. Vamos a escucharlo para que rápidamente nos conteste a ese comentario de la presidenta del Partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano. Francisco González, que es especialista en temas de integración regional. ¿Qué le preguntaría a Delsa Solórzano? No hay manera de competir hoy económicamente con Colombia si nosotros pensamos en lo que fue el Pacto Andino, por ejemplo, porque hoy en Venezuela no hay producción nacional. Parte de las ventajas que tuvo el Pacto Andino y que fue, como tú sabes, un tratado de comercio entre ambas naciones, era que podíamos competir en igualdad de condiciones. Hoy Venezuela no puede competir en integración en materia económica con Colombia. Bueno, lo dijimos al principio, Jalín. Hablamos del Pacto Andino y que Venezuela había roto las relaciones, bueno, por el hecho de lo que había pasado en aquella época de que se buscaban acuerdos binacionales con Estados Unidos por parte de algunos países, y eso contravenía la integración regional que se había suscitado a partir de lo que era el encuentro de Mar de Plata. Creo que lo dijimos al principio, creo que ya respondimos eso. ¿No fue apresurado por parte de Venezuela tomar esa decisión en su Creo momento? que más bien, mira, fue como una respuesta, porque acuérdate que en el año 94... ¿Por qué no? Mira, ¿Por qué si Estados Unidos tiene tanta fuerza, tanto poderío, tanta importancia en el continente? ¿Por qué no? ¿Por qué no aceptarlo? Mira, ¿Por qué tenemos que decir que contrarresta algo que tiene más vínculo con el tema ideológico que con el tema económico y comercial? No, es solo ideológico, es comercial también, porque acuérdate que las democracias del Cono Sur no lo eran en los años 70, porque existían todas las dictaduras militares y sin embargo no crecían económicamente los países en esos años. Entonces, ¿qué pasaba? Vuelven las democracias al continente y eso hace que de alguna manera el Mercosur
¿sí?, de aquel momento buscaba la integración para generar acuerdos regionales, ¿no? Profesor Francisco González, se nos acabó el tiempo, es analista de integración regional y le agradecemos muchísimo su presencia acá en el programa. Nos toca hacer la pausa. En la próxima parte, la Agenda Franca. Revisamos Agenda Franca. Este miércoles 29 de marzo se activa el despliegue de seguridad para la Semana Santa Caracas 2023. Esta primera rueda de prensa informará acerca de las rutas turísticas, puntos de información y además el despliegue de los organismos policiales para esta temporada. También se realizará la reunión ordinaria de la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicación y por último la Comisión Permanente de Energía y Petróleo tendrá reunión en la Asamblea Nacional. Por cierto, antes de despedir el programa, el día de ayer en la agenda habíamos dicho que se presentará Delcy Rodríguez para rendir cuentas, para hacer su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. El día de hoy en la sesión no apareció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero sesionaron en otros aspectos, se aprobaron algunas leyes y se hizo el preámbulo de algunas otras. De esta manera, a las 8 de la noche, Francas Noches.